Bueno, vamos a continuar haciendo exámenes de la prueba de graduado en eso en la Comunidad Valenciana. Estamos dentro de lo que es el ámbito científico-tecnológico, viendo las preguntas de la parte de ecología, naturaleza y salud, ¿vale? Concretamente, hoy vamos a ver lo que es el bloque de biosfera y ecosfera, en el que os van a hacer preguntas alrededor de estos tres grandes temas que tenéis aquí, ¿vale? Tenemos por un lado el reino de los seres vivos, o sea, los reinos. Tenemos que ir viendo las características de cada reino. Luego las funciones vitales, la función de reproducción, de relación y de nutrición. Luego tenemos los ecosistemas y las relaciones que se establecen entre el biotopo y la biocinosis, ¿vale? Lo que son los integrantes de los ecosistemas y las redes tróficas. Y por último, lo que es la interacción entre el ser humano y el medio ambiente. Aquí vamos a ver sobre todo preguntas relacionadas con el cambio climático, también con la contaminación atmosférica, sobre los riesgos geológicos, es decir, todo lo que está relacionado con esta interacción que se produce entre el ser humano con su medio ambiente. Bueno, pues vamos a ver un poco dentro de estos tres temas cómo lo preguntan, ¿vale? Cuál es el formato de las preguntas, el nivel de dificultad y lo más importante que tenemos que aprender. Y para ello vamos a utilizar exámenes de años anteriores. Esta pregunta cayó en el examen de mayo de 2024 y es un texto sobre la contaminación de las aguas. ¿Vale? A partir del texto donde nos dan datos acerca de dicha contaminación, tenemos que ir respondiendo. Dice, propón 4 medidas de ahorro de agua que puedas aplicar en tu vivienda. Pues cerrar el grifo mientras te enjabonas, cepillar los dientes, reparar cualquier fuga o goteo inmediatamente, utilizar la lavadora y la lavavajillas solo cuando estén llenos, recoge el agua fría de la ducha mientras esperas que salga la caliente. Esas son medidas de ahorro hídrico, ¿vale? Dentro de una vivienda. Indica 4 medidas para reducir la contaminación del agua. Esto es ya lo que es reducción de la contaminación a nivel ya global. Vamos a ver las que yo tengo aquí puestas para que os sirva de orientación. Tratamiento adecuado de las aguas residuales, domésticas e industriales. Reducir el uso de productos químicos tóxicos en el hogar y en la agricultura. ¿Qué más tenemos por aquí? Controlar la escorrentía urbana y agrícola. Promover la concienciación y educación ambiental. ¿Vale? Lo que es todo lo que son campañas educativas de prevención de la contaminación hídrica. Vale, pues esto sería una pregunta dentro de lo que es la parte de medio ambiente y en este caso concretamente de la contaminación de las aguas que cayó en el año 2024, en el examen de mayo. Vamos a ver otra pregunta. En este caso nos da un texto sobre la contaminación atmosférica. ¿Vale? Concretamente nos habla de la última cumbre del clima celebrada en Egipto y alguna serie de acuerdos que se han llegado sobre la emisión de ciertos gases de efecto invernadero. Entonces aquí sobre este texto nos van a preguntar, dice, uno de los problemas ambientales más destacados relacionados con la atmósfera es la disminución de la capa de ozono por la emisión de compuestos fluorocarbonados, presentes en refrigerantes y disolventes. Indica las consecuencias de la disminución de la capa de ozono. Aquí a nivel teórico tenemos que decir qué es lo que supone para el planeta, ¿vale? Para la vida en general, que se reduzca la capa de ozono. Aquí tenemos efectos para la salud humana y efectos para el medio ambiente. Podemos distinguir estas dos. ¿Vale? La salud humana, el aumento de cáncer de piel, problemas oculares, debilitamiento del sistema inmunológico. Y para, sobre todo, el medio ambiente, daño a la vida marina, impacto en la vegetación, ¿vale? Y eso sería posible consecuencia de la disminución de la capa de ozono. Indica otros dos tipos de contaminación atmosférica. Bueno, pues junto con la emisión de estos gases tenemos aquí lo que son el efecto invernadero y la lluvia ácida. El efecto invernadero que se produce por la acumulación de gases como el dióxido de carbono, el metano, que retienen el calor de la atmósfera y hace que aumente la temperatura. Y luego la lluvia ácida, que se forma cuando los óxidos de azufre y de nitrógeno se mezclan con gotas de agua en la atmósfera. ¿Vale? Cuando creando una serie de ácidos que luego vuelven a caer a la Tierra, dañando los bosques, suelos y edificios.
¿Vale? Estas serían otras dos causas de la contaminación atmosférica junto con la que hemos visto en el texto. Luego nos pregunta sobre las fuentes de energía renovable y no renovable, que está relacionado con lo que estamos viendo. Y nos pregunta o nos pide que digamos alternativas a las energías no renovables de combustibles fósiles o la energía nuclear, ¿vale? Aquí como alternativa de fuentes de energías renovables limpias tenemos estas 6, la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica, la biomasa y la mareomotriz. Bueno, pues esta es otra pregunta dentro del tema del medio ambiente y el ser humano. Y vamos ahora a ver otra más. Bueno, aquí tenemos otra pregunta clásica dentro de este tema, que es la pregunta sobre los riesgos ambientales. Tenemos una tabla donde tenemos que ir poniendo el origen y ejemplos de los riesgos naturales y de los riesgos antrópicos. ¿Vale? Los riesgos naturales que se deben a la propia dinámica de la naturaleza, como los terremotos, las erupciones volcánicas. Y los riesgos antrópicos que se deben por la interacción del ser humano con la naturaleza. Ya hay una intervención del ser humano. Y ejemplo, la contaminación atmosférica, la deforestación, accidentes industriales, etc. Luego en el apartado B dice: hay riesgos naturales que se pueden agravar porque la sociedad no los ha tenido en cuenta. Explica en cada uno de los siguientes casos 2 riesgos ambientales que puedan producirse. Es decir, que la mala intervención del ser humano hace que los riesgos naturales aumenten. Tenemos como la mala canalización de los cauces de los ríos, lo que es una mala planificación en la canalización de los ríos, puede convertir un evento natural como una lluvia intensa en un desastre, ¿vale? Tal y como una inundación, erosión del suelo, entre otras cosas. Y luego los incendios provocados, que es otro riesgo incentivado por la mala gestión del ser humano, ¿vale? De lo que son las administraciones encargadas de gestionarlo. Provoca la destrucción de la biodiversidad, la contaminación atmosférica, son las graves consecuencias de una mala política de incendios. Sobre todo también cuando son provocados y la mala gestión digamos, el sofocar el fuego. Bueno, pues esto sería otra pregunta más dentro de la parte de medio ambiente y como veis casi todos los años han preguntado algo de este tema para que lo tengáis en cuenta en vuestro examen.